Leones, soy Álvaro Barroso de Lions Investors y en este vídeo vengo a tratar la liberación que tenemos en Oasis Network, en Rose, este proyectazo que me encanta, mi Rosita que me tiene enamorado. La liberación que hay el día 18 de mayo, que se va a liberar un 15% del supply. Entonces, ¿qué voy a tratar en este vídeo? ¿De qué vamos a hablar, Leones? Bueno, de lo más importante. Es decir, al final vamos a hablar de cómo pienso que puede afectar al precio esta liberación, qué partner pienso que se puede anunciar, cuál pienso que no, ¿vale? ¿Qué estrategia, en mi opinión, pienso que será la correcta de cara a afrontar dicha liberación? Y muchísima info más súper valiosa, León, que no se puede perder. Así que le invito a que me acompañe hasta el final de este vídeo, por supuesto, antes de empezar, que luego se nos olvida, Leones, el hecho de dejar el like, el dedito arriba, el suscribirse al canal de YouTube de Lions Investors y activar la campanita, tolón, para hacer feliz a este joven imberbe. Y antes de comenzar el vídeo, ya que ahora viene la intro, me gustaría, si quiere por supuesto, que deje en un comentario qué es lo que más le gusta a usted de Rose. ¿Cuál es la ventaja, es decir, el punto a favor con el que se tendría que quedar de Rose? Hágamelo saber en un comentario, León, vamos a por ello. Lo primero de todo, Leones, el tema del partner, ¿vale? Yo personalmente pienso que Pfizer no va a ser el partner de salud, ¿vale? Esa es mi opinión, que no va a ser el partner de Oasis Network del sector de salud. ¿Que hay un partner ya cerrado y que se sabe? Por supuesto que sí. ¿Que va a ser Pfizer? No. Pienso que va a ser otra compañía que es americana, ¿vale? Y que es muy poco conocida. Ahora, también pienso, y lo digo, que dicho partner de salud no se va a anunciar el 18 de mayo, ¿vale? Es decir, se anunciará más adelante cuando lo vean conveniente, pero no este 18 de mayo. Y estarán pensando, Álvaro, pero van a liberar un 15% de supply, entonces, ¿qué van a hacer para sujetar el precio? Bueno, lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que recientemente Rose o Oasis Network ha sido listado en Coinbase, ¿vale? Que como bien saben, hablé de ello en este vídeo, del listado de Rose de Oasis Network en Coinbase y en Bitget, ¿vale? Perfecto. Como bien dije en ese vídeo, como bien comenté, Coinbase es uno de los exchanges, ¿vale?, más utilizados por los estadounidenses. ¿Esto qué quiere decir? Se abre una puerta exponencial de clientes y de inversores, pero sobre todo de clientes, ¿vale? Al llegar a Estados Unidos se va a abrir muchísimas puertas, va a estar a la vista de muchos, no sé si me están pillando por dónde voy, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que por la rama yankee, por la rama estadounidense, sin ser del sector de salud, nos pueden dar alguna alegría, ¿vale? Ahora, yo no voy a aconsejar ni recomendar, ¿vale? Yo voy a dar mi opinión de qué es lo mejor que se puede hacer ante la liberación de Rose, del 15% de supply. Bueno, yo soy la opinión, lo digo siempre, las rosas se holdean, las rosas se riegan, ¿vale? Que sí, que usted me puede decir, vale, Álvaro, pero es que si sube a 0.50 y vendo y luego cae a 0.25 es que doblo posición en Rose. Que sí, yo se lo entiendo y yo se lo comprendo. Pero a lo que yo voy ahora y a lo que me quiero referir es que debemos aplicar más mentalidad inversora y no tanto esta mentalidad que está de moda, tristemente y desgraciadamente, en el mundo de las criptomonedas, que es una mentalidad más propia de un casino que de inversores, porque es propio de apostar, es decir, voy a meter 100 euros a ver si me puedo llevar 40 de ganancias o otros 100, lo que sea, ¿vale? Tenemos que desarrollar la mentalidad de inversor, es importantísimo. ¿A qué voy con esto? Vamos a ver, si estamos financiando un proyecto, financiando una empresa, estamos invirtiendo en una criptomoneda que creemos que de aquí a X años pues va a crecer exponencialmente su valor y se va a revalorizar, ¿para qué vamos a vender algo a 50 centavos si lo podemos vender a 3, 4, 5 o incluso 10 dólares?
Es decir, yo hice un vídeo, aquí se lo dejo, donde hablé, expliqué, di mi opinión de que Rose puede llegar a 10 dólares. Y le aseguro que lo justifico. Es decir, que no es clickbait ni nada por el estilo. Que yo soy de la opinión, yo creo fielmente, me puedo equivocar por supuesto, pero confío muchísimo en Rose, en Oasis Network, me encanta el proyecto, es mi criptomoneda favorita, yo lo digo. Rose es mi criptomoneda favorita, ¿vale? Y lo digo estando actualmente en 0,20 dólares o 0,21 dólares, a 21 centavos en el momento en el que está siendo grabado este vídeo, sin problemas. Es mi criptomoneda favorita Rose. Entonces, a eso voy. Tenemos la wallet oficial de Oasis donde se puede hacer staking. Yo soy partidario de meter las rosas a staking y dejarlas ahí generando ingresos pasivos. Y de aquí a X años, cuando haya llegado ya a un precio justo para dicho proyectazo, recoger ganancias. Y mientras tanto, hemos estado regando nuestras rositas y dándole mucho amor y dejando que crezcan nuestras rosas cada día. Entonces, esto ya con lo que haga lo que vea conveniente. Que se puede vender a 0,50, arriesgarse y duplicar posición en 0,25. Puede ser, quién sabe. Que puede ser que venda en 0,50, te suba hasta 0,80 y luego corrija 60 centavos. También puede ser. Tenemos la opción arriesgada y la opción, en mi opinión, más inteligente, a la par que conservadora, que es la de mantener nuestras rositas en staking. Así, quieran que no, apoyan también en cierta forma la red, porque no están vendiendo sus criptomonedas, que no hay oferta de Rose, y quiera que no, si todos nos unimos y nadie vende, pues la caída siempre va a ser menor, ¿vale? Porque no hay esa presión vendedora, no hay esa presión de la oferta. Y lo dicho, no miren mi opinión personal, y lo dice uno que es fan, que le encanta el análisis técnico, ¿vale? Pero si ustedes son holders de Rose, no anden mirando todo el día ni todos los días el precio de Rose. Déjenlo ahí en la wallet oficial haciendo staking, y de aquí a unos años abran su wallet a ver hasta qué altura han llegado las rositas. Entonces, esta es mi opinión, León. Lo que digo siempre. Las rosas no se venden, las rosas se riegan con mucho cariño. Finalizado este vídeo, León, y antes de despedirme, quiero comunicarle que le voy a dejar 2 regalitos al finalizar este vídeo. Bueno, primero de todo quería pedirle, si le ha gustado este vídeo, el like, el dedito arriba, que es de gran ayuda por el trabajo que lleva la grabación de estos vídeos. Un like y ya. Si me quiere hacer feliz, si me deja un comentario, ya estoy feliz para todo el mes, León. Y nada, si quiere estar al tanto del próximo contenido, recuerde suscribirse y activar la campanita para hacer feliz a este joven imberbe. Suscríbase al canal de YouTube de los Lions Investors. Ya, Leones, los 2 regalos que he venido comentando. Antes de despedirme, bueno, por aquí les dejo una entrevista que hice a Marcelo, embajador de Oasis Network, la primera entrevista donde hablamos de Oasis Network, pues para quien no conozca de nada el proyecto. Aquí el botón de suscribirse, y por aquí la segunda y última entrevista hasta el momento hecha a Marcelo. Muchas gracias por todo, Leones, seguimos rugiendo.